En primer lugar, en nombre del CLAC, dar las gracias a la librería Malpaso por hospedarnos, por hospedar esta presentación. Y dar las gracias a Teresa Freixas, a Juan Carlos Gavara y a Gregorio Cámara por estar aquí para hablarnos de este libro, Repensar la Constitución, ideas para una reforma de la Constitución de 1978, reforma de comunicación dialógica, que es realmente, yo creo que un libro imprescindible en los momentos que estamos viviendo. Ya solo el título, Repensar la Constitución, es decir, no destruirla ni mantenerla como un texto sagrado, sino pensarla y debatirla. Y qué mejor para hablarnos de ello que los que nos acompañan hoy. Teresa Freixas es, además de presidenta del CLAC, catedrática de Derecho Constitucional y, como digo, he dicho muchas ocasiones en público, además de presidenta del CLAC debería ser presidenta del gobierno o algo similar, porque necesitamos más que nunca voces autorizadas. Creo que el actual griega que vive Occidente, no solo en España, sino en todo Occidente, necesita que callemos más y escuchemos a las voces autorizadas, que las hay, sobre temas tan delicados como la ley en la que vivimos. Y para eso estamos hoy aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por atender nuestra invitación. Y sin más, les dejo con Teresa, que si acaso presentará a los demás participantes. Muchas gracias. La verdad es que esta obra tiene unos orígenes un tanto complejos y un tanto complicados, porque, claro, ¿qué hacer con una constitución que se aprueba en 1978, que pensamos cuando se adoptó que era un texto realmente importante, significativo, un hito de los pocos que habíamos tenido en nuestra historia constitucional, y que hoy en día, pues, si nos atenemos a lo que son medios de comunicación, se dicen unas cosas realmente increíbles acerca de ella. Porque cantidad de veces se dice que está obsoleta, otras veces que es una constitución que se adoptó a punta de pistola, en otras ocasiones que cómo vamos a hacer caso de un texto que nosotros no votamos, por ejemplo lo dicen los jóvenes. Y luego, por otra parte, con todas las discusiones que tenemos y que hemos venido teniendo acerca de la validez de las regulaciones constitucionales, discusiones que son lógicas, es decir, todo texto jurídico desde que se adopta, los juristas lo discutimos y eso es lo normal, ¿no? Pues pensábamos, ya que todavía no se ha conseguido hacer reformas significativas de la Constitución, porque eso de que no se la ha reformado no es cierto, la hemos reformado 2 veces, y las 2 como consecuencia del proceso de integración europea. Una para introducir el sufragio, consolidar sufragio activo y pasivo de los ciudadanos europeos, que entonces ya fue por extensión a los extranjeros bajo condiciones de reciprocidad, y la otra para adaptar el artículo 135 a las exigencias del equilibrio presupuestario, que es un eje importante dentro de la Unión Europea, lo que llamábamos la regla de oro. Bueno, pues ha habido 2 reformas, pero tampoco se ha analizado, o tampoco se había en estos últimos tiempos abordado a fondo el problema de la reforma constitucional, aunque había habido un intento de reforma en 4 puntos hace unos cuantos años, incluso con dictamen del Consejo de Estado, pronunciándose sobre si era conveniente, oportuno y en qué sentido se tenían que reformar una serie de cuestiones dentro de la Constitución. Eso no cristalizó y siempre oíamos la misma cantinela de que la Constitución es irreformable, que no hay manera de que se la toque, que está obsoleta, que no la tenemos que... En fin, hasta incluso pues se llega a decir que hay que saltársela a la Constitución. Ya decíamos, sería bueno reflexionar sobre ella, pero es una Constitución que es una Constitución española y que afecta significativamente también a los problemas que ahora en estos momentos tenemos aquí en Cataluña.
y nos planteamos con Juan Carlos Gavara cómo reflexionar sobre ello. Y decíamos, es bueno que desde Cataluña se reflexione. Decíamos, pero tampoco podemos reflexionar solos, porque es una constitución que es de todos, con lo cual tenemos que dialogar también con constitucionalistas de otras partes de España para que veamos si hay que reformarla o no hay que reformarla. Claro, nosotros partimos de una concepción digamos, clásica en el derecho constitucional de cuándo es necesario reformar una norma. Desde el punto de vista de que una norma, desde que se aprueba, va siendo interpretada. Claro, las interpretaciones le dan significados que pueden a veces ser un poco distintos, pero que no la hacen mutar de naturaleza, no la hacen cambiar de naturaleza a la norma que interpretas. La norma se mantiene, pero la aplicas según el contexto, según distintos indicadores que puedes utilizar. Y claro, con la Constitución pues ha pasado esto. Como es una Constitución de consenso, ha habido un desarrollo legislativo que algunas veces pues ha tenido en ese desarrollo legislativo preponderancia un sector político que podríamos decir situado más a la derecha, y otras veces el sector político que la ha ido desarrollando está situado más a la izquierda. Normal, eso es lo que es la interpretación de estas normas de consenso. Permiten la alternancia, cosa que es muy sana en democracia, porque la democracia sin alternancia no es democracia. No puede ser una democracia que siempre se base sobre lo mismo, porque pues eso conduce pues al totalitarismo en el fondo. La alternancia es sana, partíamos de ese punto de vista. Pero claro, esa interpretación que vas haciendo evolutivamente, llega un momento en que a lo mejor es tan profunda la interpretación que tienes que hacer que el resultado que estás obteniendo a lo mejor no concuerda con el sentido originario de la norma, y por lo tanto, cuando llega ese momento en que la interpretación que tienes que hacer o que necesitas no concuerda con la regulación, hay que reformar. Y por eso en la obra planteamos, por una parte, las interpretaciones que hemos venido haciendo, por ver a qué obedecen, han dado resultado, no han dado resultado en esta institución, en esta otra, y llegamos a la conclusión de que cuando con esa interpretación estás desnaturalizando la norma originaria que estás interpretando, dices, no hombre, no le puedes hacer decir a la norma lo que no dice. Por lo tanto, entonces se impone la reforma. Pero eso hay que detectarlo, y hay que detectarlo con cuidado, hay que detectarlo con paciencia, hay que detectarlo de una manera muy minuciosa, porque una Constitución, que es una norma básica en el sistema jurídico, es la base y la cúspide, lo abre y lo cierra el sistema jurídico, la Constitución. Pues esa norma siempre se adopta con un gran acuerdo, con un gran consenso, y por lo tanto para modificarla necesitas también un gran acuerdo y un gran consenso. Y ese es el sentido de la reforma, poder tener ese acuerdo, ese consenso que te permita ayornar, es decir, poner al día esa Constitución, porque evidentemente es lo normal. Nosotros tenemos un sistema de reforma constitucional ciertamente un poquito complicado, porque hay unas partes que se han querido preservar más que otras, y esas partes que se han querido preservar más que otras precisan de un procedimiento de reforma que implica que las Cortes que la acuerden, por una gran mayoría, 2/3, se van a tener que disolver, se van a tener que elegir otras Cortes que van a tener que ratificar lo que las primeras han hecho y volver a discutirlo, aprobar otra vez definitivamente ya la reforma, y si se obtiene esa reforma de 2/3 en ambas cámaras, después un referéndum. Con lo cual es un procedimiento, digamos, un poquillo complicado. Y eso es lo que hace que algunos digan, es que con ese procedimiento nunca podremos reformar la Constitución. Bueno, pues resulta que un procedimiento similar lo tienen en Bélgica, Dinamarca, Estonia, Holanda, Suecia y Grecia. Es decir, no es aquello de que nos hayamos inventado algo para impedir que aquí no se pueda reformar la Constitución. Y además, por ejemplo, algunas constituciones, la de Bélgica, que tiene un procedimiento tan rígido como el nuestro, ha sido reformada más de 70 veces.
Eso significa que no es imposible con un procedimiento parecido al nuestro reformar la Constitución. Significa que los que nos planteamos o los que se plantean la reforma de la Constitución no la saben trabajar debidamente. Hay que lograr ese consenso para poderla reformar. Y ahí es donde está la responsabilidad del reformador constitucional, en poder trabajar ese consenso, en poder obtenerlo, poder detectarlo y poder proponer esa reforma. Porque no es imposible, es falso, de toda falsedad, que el procedimiento impida la reforma. Lo que la impide es la actitud de los hipotéticos reformadores. Y esa es un poco una llamada del libro. Piensen, señores, pero piensen con calma, porque fíjense ustedes el tiempo que tienen para pensar, porque tienen unas cortes que lo tienen que aprobar y después otras cortes que lo tienen que ratificar. Significa que se ha de pensar, que se ha de trabajar ese consenso. Y luego además se tiene que hacer de manera que no pase como en la Francia del año 45, en donde por hacer una constitución que aprobó solo una parte de la Cámara, aunque tuviera la mayoría, la población dijo que no. Porque las cosas, digamos, hay que trabajarlas también desde el punto de vista de que generen esa mayoría social que puedan conducir a una reforma que sea asumida por parte de la población. Claro, esto es verdad, significa mucha pedagogía, Significa mucha pedagogía porque hay que explicarlo y hay que hacerlo entendible. Y hay que explicarlo tanto desde el punto de vista experto como desde el punto de vista ciudadano. La reforma concierne tanto a los legisladores como a la ciudadanía. Y si no se entiende esto, es que no se entiende lo que es una constitución. A mí me maravilla cuando en las películas americanas te sale una persona de la calle y eso es algo que se ve en Estados Unidos y que de repente, en medio de un juicio, dice: me acojo a la cuarta enmienda. Y sabe lo que es la cuarta enmienda. Y aquí, ¿cuánta gente sabe cuáles son los derechos procesales que le da el artículo 24 de la Constitución? Si hacemos un test, muy poca gente lo sabe. ¿Por qué no ha penetrado todo este espíritu constitucional de las garantías, de los derechos, de la democracia en nuestra ciudadanía? ¿Por qué no hemos conseguido desde los expertos? También hay que entonar el mea culpa desde nuestra parte. Desde la política, que también tendrá que entonar su mea culpa. Desde los medios de comunicación, que a veces dicen unas cosas que una se espanta cuando las lee, porque piensan, con esto no van a ayudar a que toda esta reflexión llegue a buen puerto. ¿Por qué no reflexionamos mejor sobre todas estas cosas y vemos qué es lo que nos ha funcionado durante estos años? Porque la verdad es que muchas cosas han funcionado. Y además esta Constitución, que tan denostada está en tantos sectores, ha servido de modelo en muchos países de Europa del Este, cuando hicieron la transición a las democracias, después de la caída del muro de Berlín, y fue una constitución que fue tomada como punto de referencia, y también en países latinoamericanos en las reformas de los años 70. Es decir, que ha sido una constitución que ha creado escuela, por decirlo de alguna manera. Si es valorada fuera, ¿por qué no la valoramos aquí? Si ha creado un sistema que en algunas cosas funciona, detectemos lo que funciona, reforcémoslo, y detectemos lo que no funciona y reformémoslo. Pero hagámoslo, digamos, de una manera sensata, con estudio, con debate, con reflexión. Y sobre todo, digo yo muchas veces, no tomemos a la Constitución como arma arrojadiza para intentar hacer políticas concretas sobre puntos digamos, específicos que no tienen nada que ver con ella y que algunos a veces te dicen: no, mire, ¿sabe usted? Pues a cambio de esto hagamos una reforma de la Constitución. Oiga, no, es bastante más serio. Las constituciones son las normas que regulan la convivencia dentro de las sociedades democráticas actuales. Y como son esas normas tan esenciales, hay que cuidarlas, hay que valorarlas, hay que criticarlas y hay que ponerlas al día cuando vemos que en algún punto concreto no nos acaban de funcionar. Pues este es un poco el espíritu de esta obra.
la discusión académica, pero también intentando que no sea una cosa excesivamente farragosa, un poco más ensayística, por ver qué es lo que nos ha funcionado, qué es lo que sí, qué es lo que no. Y aquí tenemos el primer tomo, porque va a venir otro. Como es algo que lo planteamos desde aquí para dialogar con los de fuera, pues también hemos pensado en los de aquí, profesor Juan Carlos Gavara, traer a otra persona, digamos, a ver, no de fuera, porque está aquí como en su casa, como tantas veces estamos nosotros en su universidad, en la de Granada, que también es nuestra casa al final. Y de esta manera, pues, poner en común estas reflexiones. Como ha dicho Andreu Jaume, y ahora voy a presentarles a profesor Juan Carlos Gavara, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona, con quien hemos pensado y realizado esta obra y perseguido a sus autores para ir recogiendo los trabajos. Y tengo que agradecer, antes de darle la palabra, por una parte a CLAC, que haya aceptado presentarla, por otra parte a la librería Malpaso, por habernos cedido el local, por otra parte a la directora de la colección del BOE, la profesora, la catedrática Yolanda Gómez, que ha venido de Madrid también para estar aquí con nosotros en la presentación de esta obra, y evidentemente al profesor Gregorio Cámara, que en fin ha tenido que hacer malabarismos por todas partes en su agenda para poder estar aquí. Y ahora, profesor Juan Carlos Gavara, querido compañero de fatigas desde hace tantos años, no voy a decir cuántos, que eso es un poco delicado, desde antes de la Constitución, y bueno, pues va a explicarnos también un poco alrededor de esta obra. Pues muy bien, muchas gracias por la presentación. No sé si hay que decir muchas más cosas o dar directamente la palabra al profesor Cámara, pero lo único, indicar un poco cuáles serán los objetivos y las finalidades del trabajo que hoy presentamos. Como ha dicho la profesora, una primera parte, ¿no? Tiene una cierta unidad temática cada una de las partes. La primera se sitúa más en el ámbito de estudiar qué ha pasado con los derechos fundamentales, que seguramente es de las partes que mejor han evolucionado a lo largo de estos 40 años y que seguramente lo único que habría que retocar algo para mejorar mejor, para situar mejor las relaciones con todos los nuevos derechos que ha reconocido la Unión Europea, para actualizar alguna materia en concreta, etcétera, pero no demasiados retoques, a mi entender y parecer. Y luego una segunda parte que es ver todas las instituciones una detrás de otras y ver, en definitiva, también todo el procedimiento de reforma constitucional y todos los procesos y todas las dificultades que conlleva la reforma constitucional. Segundo libro, nos centraremos más en cómo funcionan los sujetos, partidos políticos, gobierno, sistema electoral, todas las cuestiones de democracia, más la parte más fundamental será la parte de comunidades autónomas y toda la introducción del sistema federal dentro de lo que sería la Constitución. Esto sería más o menos la lógica global de lo que pretendemos. En definitiva, es repasar todos los temas a lo largo de estos cerca de 40 años ya que tenemos Constitución. Antes, en la comida, la verdad hemos tenido una comida en que hemos discutido durante varias horas todos los temas y yo era un poco positivo en el sentido de decir, bueno, seguramente estos 38, 39 años ya casi de Constitución ha sido el periodo más bueno de la historia de España, que es lo que muchas veces, no por mil circunstancias, pero seguramente la Constitución ha sido una de las importantes y la que nos explica que este es un periodo de bonanza. Por lo tanto, algo está bien. Y ahí hemos de partir de la idea de que seguramente muchos de sus preceptos han sido buenos y han funcionado para todas las comunidades autónomas. Seguramente han surgido nuevos problemas, nuevas perspectivas que requieren que se introduzca una serie de cambios, pero si partimos de la idea positiva, desde luego no ha sido el periodo más negro de la historia del constitucionalismo español, desde luego no ha sido este. Una Constitución, que en segundo lugar era lo que les quería añadir, siempre es un instrumento jurídico que lo que sirve sobre todo es para decirnos cómo deben de ser los poderes constituidos, los poderes que deben de actuar.
Entonces se basa en dos ideas que a veces son un poco contraproducentes, que es que tiene que tener una estabilidad en sus preceptos, no podemos cambiar muy a menudo estos preceptos, hacer pequeñas reformas se pueden hacer, por ejemplo, ponemos el caso de Alemania, que han hecho una reforma cada año y no ha pasado nada, pero yo sin necesidad de explicar las reformas sigo explicando el sistema constitucional alemán sin hacer grandes indicaciones, eso se puede hacer perfectamente. Pero, además de esta estabilidad, hace falta garantizar una supremacía. Una constitución funciona muy bien cuando queremos limitar a los poderes, sobre todo al legislativo, de decirle lo que no puede hacer. Y entonces, para eso, para conseguir ese instrumento, esa necesidad de imponerse al legislador, más una segunda idea, que es garantizar un consenso entre todas las fuerzas, como en su momento se consiguió firmar, tenemos la necesidad de dejar muchos preceptos abiertos. Limitarle, pero no limitarle excesivamente. Entonces, claro, todo eso ha sido como una complejidad que ha favorecido que ni se hayan realizado reformas, grandes reformas a lo largo de todos estos años, que haya funcionado muy bien a lo mejor todo el sistema de derechos y todos los límites a los poderes constituidos, pero que no haya sido una constitución que haya funcionado de una forma dirigista de la sociedad, etc. Muchos preceptos abiertos, mucha necesidad a lo mejor de lo que decía la profesora de interpretar y cerrar por vía interpretativa a través de sentencias del Tribunal Constitucional muchos temas, pero que ha generado unas dificultades que seguramente en algún momento hay que revisar. No creo que haya ningún constitucionalista que les diga que el título octavo no se tiene que reformar. O sea, seguramente al cabo de los 10 años, para serles sincero, nosotros no explicamos el título octavo cuando explicamos derecho constitucional en clase, explicamos la realidad de cómo funciona el sistema autonómico. Pero el artículo 159.1, me parece que se aprobaron 7 leyes marco de pasada. Leyes de armonización no se han aprobado nunca. Un intento. ¿Qué? Una que encima la declararon inconstitucional, ¿no? Digamos. O sea, es que hay muchos de los preceptos no se explican. Por lo tanto, es una cosa que habría que actualizar, racionalizar y ver qué modelo de Estado queremos contemplar dentro de lo que es la estructura. Supremacía que funciona en relación al poder constituido, que es quien tiene que obedecer, y una realidad, digamos, cambiante. ¿Qué es lo que incentiva que se pueda llegar a un consenso? Digamos, ¿qué es lo que sucedió en 1978? Pues probablemente que tengamos que construir un Estado, que es lo que pasó en 1978. Seguramente en el 2017 o 2018 no hay que construir un Estado porque ya está construido, ¿eh? A lo mejor sí, pero una constitución ex novo seguramente no tenemos capacidad de realizarlo. Cuando tú haces una constitución completamente de nueva, etcétera, tienes muchos temas sobre los que negociar entre las distintas fuerzas políticas y es muy fácil, digamos, bueno, cedo en un punto, cojo en otro punto, tengo temas en los que discutir. Las reformas parciales tienen otra lógica. Son unas reformas concretas para introducir un punto de vista concreto. Y sobre puntos de vista concretos es muy difícil llegar a acuerdos. Por eso es cada vez, seguramente en el futuro, vamos a tener muchas dificultades de poder generar nuevos consensos. Y si se fijan, la lógica de la Constitución era un punto de partida, algo que nos servía para construir un nuevo Estado. La lógica de la reforma de la Constitución va a ser un punto de llegada, en el cual en los próximos años vamos a tener que trabajar profundamente desde los ámbitos políticos, económicos, sociales, desde los profesores, desde los constitucionalistas, para poder generar ese consenso. Y es un consenso en que nos va a costar incentivar llegar a acuerdos. Hasta ahora nos ha hablado la profesora Freixes de las dos reformas. Son dos reformas que venían fuertemente incentivadas desde la Unión Europea, que es lo único en lo que ha habido consenso en los últimos años. Y que probablemente en el futuro la Unión Europea vaya a ser el único marco que nos va a conseguir generar nuevos consensos dentro de nuestra sociedad. Y dicho esto, me parece que lo más ideal sería dejar al profesor Gregorio Cámara que nos hablara sobre el tema, ¿no? ¿Qué te parece? Querido amigo, además de un gran constitucionalista, es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. Es un referente para nuestra materia desde hace mucho tiempo. Se ha dedicado a prácticamente casi todos los temas de la Constitución
Ha habido artículos, trabajos, estudios, dictámenes realizados por el profesor Cámara. Hemos trabajado conjuntamente también en proyectos de investigación en distintos niveles. Tenemos conjuntamente con la profesora Yolanda Gómez el famoso seminario de Bruselas, en el cual prácticamente cada año nos reunimos y abordamos desde la perspectiva multinivel europea distintos temas. Es decir, es alguien con quien venimos trabajando desde hace largo tiempo. Y bueno, hoy en día se añade a esta actividad académica y reflexiva tan intensa otra actividad tremendamente intensa para él, porque nos venía diciendo que prácticamente su vida ya estaba absolutamente colapsada porque pues entró en política, cosa normal y natural en su especialidad, pero era la primera vez que hace 6 meses que directamente entraba en política. Y claro, cuando el profesor Gregorio Cámara entra en política, entra el profesor Gregorio Cámara en política, es decir, no entra cualquier persona, entra con todo un bagaje, entra con toda una trayectoria, con toda una proyección y con todo un pensamiento político. Pero no un pensamiento político que, aunque él esté en un partido, no voy a decir que es un pensamiento político de partido el suyo, es un pensamiento político que él aporta al partido y a la sociedad, porque es algo que ya viene de toda su trayectoria. Actualmente es portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, cosa que, digamos, a mí me satisface mucho, porque pienso, ya lo dije una vez que creo que estabais los dos presentes, yo siempre digo, la política es demasiado seria para dejársela a los políticos, digo, salvo si en el político concurre la circunstancia que concurre en Gregorio Cámara, que es un pensador del derecho constitucional. En este caso, que digamos, creo que la política está en buenas manos, estando en las manos del profesor Cámara. Entonces, sí. Bueno, pues en primer lugar saludo a todos. Muchas gracias por asistir a este acto y por tener la paciencia de escucharme a mí personalmente. Con ellos hemos disfrutado, hemos visto el planteamiento tan interesante que han hecho los dos. Muchísimas gracias, Teresa, por tus amabilísimas palabras. Muchas gracias también a ti, Juan Carlos, por a los dos, en definitiva, a los compañeros que han colaborado ahí está Yolanda también, en la realización de la obra, por haber pensado en mí para presentar este libro, cosa que me enorgullece y lo considero un verdadero honor, sobre todo debido a la entidad que tiene esta obra. Esta obra es una obra magnífica, una obra que aporta mucho conocimiento experto, y eso es lo que necesitamos para poder hablar con propiedad de cuál es la reforma constitucional que tenemos que hacer en nuestro país. Entonces, es un libro en el que no solamente encuentras propuestas, que desde luego es lo que se pide fundamentalmente ahora, sino que esas propuestas están basadas en un diagnóstico previo muy profundo, con conocimiento experto, como digo, que hace creíble muchísimas de las propuestas que se plantean. Puede uno estar más o menos de acuerdo. Yo, de hecho, estoy muy de acuerdo con muchas de las que se hacen, pero hay otras con las que no estoy de acuerdo por diversos motivos, porque no creo que sean oportunas, porque considero que técnicamente deberían de ser de otra manera, etcétera, pero ninguna es irrelevante. Todas dan que pensar, todas son elementos en los que tenemos que trabajar intensamente para poder sacar de ello todo el pozo que tienen de profundidad, de sabiduría y de buen hacer, de rigor en el planteamiento, y esa es una labor que va a hacerse ahora. Es decir, este libro no se agota en haber hecho el libro y en las presentaciones que se pueden hacer o las lecturas que pueden hacer sus lectores, sino que es un libro que aporta un acúmulo importantísimo de conocimiento, muy bien fundamentado, muy riguroso, para a partir de ahí tener un elemento de debate, de diálogo, algo que es reivindicado precisamente por el libro, de una comunicación dialógica para poder emprender una reforma adecuada de nuestra Constitución. Pero cuando yo digo emprender una reforma adecuada de la Constitución, no me estoy refiriendo solo a eso, que ya en sí mismo es algo extraordinariamente importante, sino todo lo que eso conlleva.
lo que conlleva desde mi punto de vista no es otra cosa sino la reconstrucción solidaria de las condiciones de vida en común de los españoles y la resolución de todos los conflictos que hoy nos atenazan, y que no solo es el conflicto territorial, que aquí de manera muy especial estoy viviendo con una gran intensidad en Cataluña y también en España, obviamente, porque España es Cataluña y Cataluña es España, y todo lo que pase aquí le afecta a España y lo que pasa en España le afecta a Cataluña. Por consiguiente, estamos hablando de uno de los principales problemas, si no el más importante, políticamente hablando ahora, que tenemos en nuestro país. Y entonces todo eso está envuelto, todo eso, digamos, es lo que tenemos la obligación de envolver con el manto de la reforma constitucional para hacer posible reconstruir esas condiciones solidarias de vida en común a las que antes me refería. Entonces, retomo la intervención que tú... Había escrito aquí otra cosa, pero me voy a olvidar porque me han dado el hilo de la intervención mis compañeros muy adecuadamente, y pienso seguirlo un poquito para poder yo aportar algo más y profundizar un poquito más en ideas que ya se han traído aquí a colación. Decía Juan Carlos, y también lo apuntaba Teresa, que no necesitamos un proceso constituyente. Yo quiero remachar esa idea. Nosotros no necesitamos ningún proceso constituyente, porque en nuestra Constitución ya tenemos los principios, los valores, tenemos la división de los poderes, la organización territorial del Estado profundamente descentralizada. Tenemos, en definitiva, todas las estructuras institucionales que en sus líneas generales nos sirven y van a seguir sirviendo. Lo único que hace falta es que le demos un giro, le demos una orientación que resuelvan todas las demandas y todos los problemas que ahora mismo se plantean en la sociedad española. Entonces, lo que necesitamos es una reforma. La reforma, desde luego, tiene que ser profunda. Tiene que ser profunda porque, como voy a decir ahora después, profundos son los conflictos, profundas son las carencias que ahora vivimos desde el punto de vista político y organizativo en nuestro país. Pero que la reforma tenga que ser profunda no significa que la reforma sea insuficiente, que tengamos que ir a un proceso constituyente, en absoluto, por las razones que acabo de decir. También porque no se dan las condiciones en nuestro país para poder justificar la necesidad de emprender un proceso constituyente. Es decir, ese adanismo político yo creo que no merece más tiempo de reflexión. Lo que hace falta es hacer una buena reforma, Y a partir de aquí yo quisiera introducir una reflexión de un maestro italiano, del profesor Zagrebelsky, que venía a decir algo así, que tenemos que ser muy conscientes y tener mucho cuidado, porque cuando proponemos una reforma constitucional, de un modo u otro corremos el riesgo de estar deslegitimando la precedente, es decir, la que se quiere reformar. Bueno, esto es verdad, esto es un riesgo, pero para que ese riesgo no sea realidad, no se convierta en realidad y realmente se justifique la reforma, hay que decir por qué queremos una reforma, para qué queremos una reforma, con qué contenidos queremos una reforma, con qué método, con qué actitud tenemos que llevar a cabo la reforma. Y esto es lo que primero tenemos que aclarar. Y entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer primero es ¿por qué la reforma? ¿En qué se justifica la reforma? Pues la reforma se justifica porque nuestra Constitución dice en su artículo primero que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y la Constitución establece en el artículo 2 el reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y regiones, y establece un título octavo que ha permitido una profunda descentralización política hasta situarnos en una lógica y en una dinámica evidentemente que se mueve en la órbita del federalismo. Y si examinamos todos esos aspectos, nos encontramos grandes problemas, grandes carencias, grandes incoherencias que se han producido como consecuencia de un conjunto combinado de factores que se han concitado en la actualidad y que han provocado grandes desajustes en nuestro sistema político y que no pueden ser resueltos solo, como decía perfectamente Teresa, mediante la legislación o mediante legislación y medidas administrativas. Hay que resolverlo mediante una reforma constitucional. Pero cuidado, solamente lo que necesita reforma constitucional es lo que se debe abordar. Lo que se pueda resolver mediante la legislación y mediante la interpretación constitucional, así debe hacerse.
¿Cuáles son entonces las cuestiones o factores que explican la necesidad de la reforma? Pues en relación con el Estado social, todos hemos venido asistiendo a que a partir de la crisis económica y otros factores anudados se ha generado un deterioro notable en la realización de algunos derechos sociales fundamentales, e incluso los servicios públicos y las prestaciones sociales han tenido un gran momento de crisis y hemos perdido mucho durante un periodo de tiempo que yo cifraría a finales de la década de los 90 y que se agudizó fundamentalmente a partir de la crisis de 2008. De tal manera que tenemos que conseguir, mediante la reforma, que algunos derechos sociales, especialmente los básicos, como es el derecho a la salud, como es el derecho a las prestaciones por la seguridad social, pues se vean mejor garantizados. Y puede hacerse precisamente porque son derechos que tienen un desarrollo ya legislativo muy preciso y se podrían llevar a la Constitución, racionalizarlo y garantizar una protección mayor a la ciudadanía en relación con esos derechos. Hay otros derechos que no están en la sección primera del capítulo segundo del título primero, que sería donde habría que llevar estos derechos a los que me acabo de referir, pero que están en el capítulo tercero, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que desde luego es difícil convertirlo en un derecho incardinado en la garantía de la sección primera, pero no es difícil en absoluto dotarlo de mayores garantías, reforzar los aspectos que definen al acceso y al disfrute de una vivienda digna, como dice la Constitución en el artículo 47. Estoy poniendo solo unos ejemplos porque no puedo desarrollar demasiado los argumentos que voy trabajando. En definitiva, resumiendo, el Estado social necesita ser garantizado y protegido mejor por la norma constitucional porque existen profundos desajustes y problemas, y al mismo tiempo equilibrar el principio de estabilidad presupuestaria que se estableció en el artículo 135 con un principio de estabilidad social que lo contrapese, de tal manera que incluso en momentos de crisis quede garantizado el elemento básico, un suelo básico para los derechos sociales y al mismo tiempo para el conjunto del modelo social del Estado. En segundo lugar, si nos vamos a la definición de democrático del Estado, ahí también encontramos serios problemas. Encontramos un Estado democrático que se ha visto muy cuestionado por muy diversos factores: corrupción política, mal funcionamiento de algunas instituciones, mala organización de algunas otras, y por supuesto mal funcionamiento si están mal organizadas. Nos encontramos con fenómenos también problemáticos en relación con carencias en la representación. Por ejemplo, el hecho de que la ciudadanía, mediante un sistema electoral que no se ajusta a las demandas participativas que hoy tenemos, debe ser también modificado, y debe ser modificado para conseguir mayor igualdad, mayor proporcionalidad, posibilitar también que se haya un desbloqueo de lista que permita al ciudadano participar más en la elección de su representante y en la vinculación, en el vínculo que tiene con cada representante. Y así podríamos seguir poniendo otros ejemplos. Reforzar también algunos elementos de participación directa, como sería, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular. Todo esto y más requeriría también, evidentemente, una reforma de la Constitución en algunos de sus aspectos. Del mismo modo, los derechos fundamentales, en relación con los derechos fundamentales que no son sociales, como los que acabo de referirme anteriormente, han pasado ya casi 4 décadas de desarrollo de la Constitución. A lo largo de esas 4 décadas ha habido un gran desarrollo, unos grandes cambios sociales, unos grandes cambios históricos en la vida económica, en la vida social, en la vida política, en la tecnología, etcétera, etcétera. Y todo eso ha generado al mismo tiempo también vinculaciones con necesidades de desarrollo de los derechos fundamentales, porque ha habido cambios normativos, cambios tecnológicos, cambios jurisprudenciales que no se contemplan en nuestra Constitución. Entonces, algunos derechos fundamentales que forman el núcleo, digamos, la almendra, por así decirlo, del Estado de Derecho en nuestro país, es preciso también que se reforme. Y hay otra dimensión importantísima que han destacado quienes me acompañan ahora, o a quienes acompaño yo, mejor dicho, que son
que es la cuestión de articularlos al ordenamiento de la Unión Europea, al plano supranacional de la Unión Europea y al del Consejo de Europa. Es decir, la dimensión que nosotros llamamos los juristas multinivel de los derechos fundamentales, que lo ha trabajado de manera muy intensa Teresa y también Juan Carlos, a eso hay que darle también una adecuación en nuestra norma constitucional, lo cual está vinculado a su vez con el hecho de conseguir, mediante nuestra norma constitucional, una mejor integración con Europa. Establecer una cláusula europea que nos integre mejor con Europa y no con cualquier Europa, sino con una Europa, evidentemente, que sea más democrática, que sea más social, que sea más solidaria y más en estos momentos que estamos viviendo en el mundo, donde los embates que está recibiendo la Unión Europea por causa de la xenofobia, del populismo, etcétera, etcétera, son verdaderamente muy importantes, como todos y todas sabéis. Bien, pues entonces hemos visto Estado social, Estado democrático, Estado de Derecho, y ahora vamos al ámbito territorial, a la organización territorial de nuestro Estado. La organización territorial de España se ha planteado de una manera que llamaríamos como un proceso que se abre en la Constitución, pero que no está en la Constitución. Es decir, en la Constitución no hay un modelo claro y definido de organización territorial del Estado. El desarrollo que se podría haber hecho de la Constitución podría haber sido muy diferente al que ha sido. Ya lo decía el profesor Cruz Villalón, que hablaba de la curiosidad del jurista persa para referirse a este fenómeno, porque decía que si un jurista persa leyera la Constitución para enterarse qué sistema de organización territorial tenemos en España, no se enteraría de nada. Y efectivamente es así, porque quedaba desconstitucionalizado. Y esto ha significado que el desarrollo del Estado autonómico, el proceso autonómico, ha sido el fruto de la política y el fruto de la interpretación constitucional. Y en esa medida pues ha sido problemático, disperso, con desajustes, con incoherencias, con inconsistencias, con carencias, y todo eso ha llevado a un proceso progresivo de deterioro, de fatiga del sistema, que al finales de la década de los 90 ya era evidente, pero que se profundiza a partir de la década de 2000, pues con una serie de embates que proceden tanto de los que son partidarios de una recentralización del Estado, como de aquellos otros que han planteado otro tipo de embate, como ocurre aquí en Cataluña. Pasó también en el País Vasco, pero en el País Vasco la cosa se pacificó de alguna manera y cambió un poco de orientación, pero ahora tenemos el reto soberanista en Cataluña, de determinadas fuerzas políticas en Cataluña. De tal manera que todo eso ha debilitado extraordinariamente al modelo autonómico. La propia inconsistencia de muchos de sus elementos organizativos también lo ha conseguido. Y sobre todo el hecho de que no esté en la Constitución. Lo importante es llevar un modelo de organización territorial que sea claro y que esté racionalizado a la propia norma constitucional. Y eso exige tocar muchos palos. Eso exige determinar cuáles son las comunidades autónomas. Eso exige determinar un nuevo modelo de Senado que sea territorial efectivamente. La Constitución lo configura como una Cámara de Representación Territorial, pero no lo es, no funciona como tal. Y por tanto la representación que tienen que tener los territorios no la tienen adecuadamente. Eso significaría también hacer una reforma del modelo de financiación, que tampoco está claramente establecido en la Constitución, salvo determinados principios y determinados elementos, pero totalmente insuficiente. Todo está relegado a una ley que potestativamente describe la Constitución, que es la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y eso va acompañado también de la existencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Estado tiene un predominio neto y claro sobre el conjunto del sistema, en tanto en cuanto dispone de la mitad de los votos y para adoptar los acuerdos o las recomendaciones que se van a seguir, y basta con que tenga el apoyo de una sola comunidad autónoma para hacer lo que considere oportuno. De tal manera que eso tampoco genera una participación en la financiación de las comunidades autónomas. Por eso el modelo hay que llevarlo a la Constitución. Hay que llevarlo a la Constitución y describir cuáles son los principios a los cuales se va a normar adecuadamente un sistema de financiación que sea suficiente para cubrir las necesidades de todos los territorios,
y hacerlo de una manera que sea solidaria, es decir, que haya una financiación suficiente, que haya una financiación coordinada, que haya una corresponsabilidad en la financiación y que haya al mismo tiempo, pues aparte de estos elementos de coordinación, de corresponsabilización, etcétera, una distribución equitativa que responda a criterios de igualdad, criterios de equidad y criterios de solidaridad entre los territorios. Todo eso tiene que llevarse a la Constitución. Del mismo modo, también tenemos un problema con el hecho de que no estén en la Constitución algunos elementos muy importantes de funcionamiento de un Estado políticamente muy descentralizado como es el nuestro. Esos elementos tienen que ver con el reconocimiento del principio de lealtad institucional, que debe también poder reducir consecuencias jurídicas de su inaplicación o de su vulneración, y por supuesto reconocer todos los elementos de colaboración y cooperación existentes, tanto verticales como horizontales, tanto bilaterales como multilaterales, entre las relaciones intergubernamentales e interadministrativas. Eso es fundamental. Eso tampoco está bien regulado en nuestro sistema. Si estuviera en la Constitución sería mucho mejor. Y estos elementos son los que yo entiendo que son fundamentales, junto a otros. El tema de la autonomía local también tendría que reforzarse adecuadamente, con una financiación adecuada en la Constitución, estableciendo cuáles son las competencias concretas, etcétera. Hay mucho que hacer en relación con la organización territorial del Estado, pero hay que hacerlo en un sentido de seguir la línea de descentralización política de alto nivel que ya se ha conseguido, pero racionalizándola. La lógica del Estado autonómico es la lógica federal, como decía Gumersindo Trujillo. Y yo personalmente creo que el modelo tendría que ser un modelo federal. El profesor Heber le hablaba, cuando se refería al Estado autonómico español, como un órgano protofederal. El propio Cruz Villalón, al que antes me he referido, hablaba de la característica del Estado autonómico de ser una organización prefederal. Por lo tanto, son expresiones que van todas convergiendo en el mismo sentido de que efectivamente se reconoce que hay una profunda descentralización política, que esa descentralización política se ha venido haciendo con las técnicas del federalismo, en la órbita, por tanto, del federalismo, pero de una manera desordenada y necesitada de racionalización, con algunas carencias importantes, por ejemplo, en la no existencia de una Cámara territorial como es el Senado, al menos de hecho, no formalmente, y por tanto darle cumplimiento a esa dimensión pues sería una manera adecuada de reorganizar ese elemento concreto de nuestra norma constitucional. Bien, pues este es un poco el diagnóstico, y también dentro de este diagnóstico al que me acabo de referir, pues hay apuntadas algunas de las soluciones. Naturalmente los elementos concretos, técnicos que hay que ir tocando son extraordinariamente vastos y amplios, y es muy difícil traerlo aquí y explicarlo con sencillez en poco tiempo. Es imposible. No, yo no lo voy a hacer porque evidentemente, en fin, primero por respeto a todos vosotros y vosotras, y también porque no creo que deba yo hablar aquí de la propuesta concreta que sustenta el grupo político del que formo parte. Lo que yo estoy diciendo aquí es algo que se comparte ampliamente. Se podrá estar en desacuerdo con algunos concretos elementos o incluso con alguna denominación, pero lo cierto es que el diagnóstico que hacen compañeros y compañeras de la academia mayoritariamente es este. Y en esta dirección yo creo que debería de ir la reforma. Me interesa precisar también algo importante, como lo siguiente. Se habla mucho de consenso. Yo no hablo de consenso, no quiero hablar de consenso, sino de pacto y de acuerdo. Porque, vamos a ver, si hablamos de consenso, inmediatamente nos viene a la mente el consenso de la transición. Y nos viene a la mente esa exigencia de muchos políticos y de algunos académicos, y sobre todo de muchos comentaristas en la prensa, en la que hablan de que en España no se puede hacer una reforma constitucional porque no existe consenso para hacerla.
porque no va a ser posible alcanzar ese consenso. De hecho, piensan en otra cosa. Dicen que no existe previamente y además añaden, como decía Teresa, que el procedimiento es tan complicado que es imposible llevar a cabo una reforma constitucional. Pero yo quiero recordaros que consenso no significa esto. El consenso que se alcanzó en la Constitución del 78 era el consenso propio de poner en pie un nuevo orden democrático habiendo salido de una dictadura. Y por lo tanto estábamos hablando de un proceso constituyente. Ahora no estamos en un proceso constituyente, estamos en un proceso de reforma constitucional, acotada, perimetrada, con unos determinados elementos. Pueden valer lo que yo he dicho, podríamos añadirle algunos, quitarle otros, pero perimetrada y en definitiva apuntando a resolver unos problemas concretos que hoy vive nuestro sistema político y nuestra ciudadanía. Entonces, si eso es así, ¿por qué hacernos más difícil la reforma de lo que ya es? Ya sabemos que la reforma no es fácil de hacer. Ya sabemos que hay un procedimiento ordinario y un procedimiento agravado según qué parte de la Constitución se quieran reformar. Lo ha dicho muy bien Teresa anteriormente. También ella ha dicho que este es un sistema que no debía extrañarnos ni siquiera ser un obstáculo para hacer la reforma, porque ya hay otros muchos países europeos que tienen sistemas muy similares y sin embargo han sido capaces de hacer reformas siempre que ha sido necesario, siempre que lo han necesitado. Bueno, pues nosotros tenemos un miedo cerval a la reforma, podemos hacer la reforma, pero no tenemos que exigirnos ese consenso de la transición, porque eso probablemente no será posible. Pero es que además no es necesario, porque si nuestra Constitución ya nos dice en el artículo 167 y en el 168 cómo se tiene que proceder para reformar la Constitución, pues atengámonos a eso y no nos lo hagamos más difícil. No nos lo hagamos más difícil. Sigamos las mayorías de los 3/5 para el procedimiento ordinario y de los 2/3 para el procedimiento agravado, y ahí queda la cosa. No hace falta alcanzar los 300, casi 300, más de 340 votos que se consiguieron para aprobar para ratificar, aprobar la Constitución española, que luego fue a referéndum. Nosotros tenemos que hacerlo con lo que la Constitución exige, que son los procedimientos del artículo 167 y 168. Por tanto, hablemos más de pacto, hablemos más de compromiso, no hablemos tanto de consenso en el sentido de que haya que exigir el mismo que hubo en la transición. Hablemos de consenso de otra manera, como método. Hablemos de consenso como logro. Hablemos de consenso como actitud para conseguir ponernos de acuerdo y alcancemos cuanto más consenso mejor. Pero siendo consciente de que bastará con que se cumplan los requisitos procedimentales que establece la Constitución. Probablemente de esa manera veamos más fácil el procedimiento de reforma. Obviamente yo sería partidario de que cuanto más consenso, mejor. Insisto, como logro y como método, magnífico. Cuanto más consenso, mejor. Y yo creo que estos serían los elementos centrales. Tenía apuntadas muchas más cosas, pero no quiero tampoco abusar de vuestro tiempo y de vuestra paciencia. Yo creo que con estos elementos hay más que suficiente para poder entrar luego en un debate, en un desarrollo, en un diálogo, una comunicación dialógica, como es el propósito magnífico de este libro. Pero sí quisiera decir, necesitaríamos tener estas ideas lo suficientemente claras para darnos cuenta que estamos ante el reto político más importante que hoy se presenta a España en nuestros días. Insisto, no solo por el conflicto, la relación conflictiva que hoy existe en relación con la organización territorial del Estado y en concreto con el embate soberanista que se está haciendo al margen de la Constitución, al margen de la legalidad y en definitiva de una manera que por eso no puede ser considerada democrática. No solo tenemos ese reto, ese embate, sino que tenemos en toda España, no solo en Cataluña, la necesidad de dotarnos de elementos organizativos que no tienen que ver solo con la estructura territorial del Estado. Tienen que ver también con la necesidad de mejorar las garantías del Estado social, de mejorar nuestra democracia y también de mejorar nuestro Estado de Derecho. Quiero, por tanto, terminar diciendo algo que subraya uno de los autores del texto a la hora de terminar su trabajo y que hago mío, el profesor Gese. Decía que lo que es necesario para reformar la Constitución es tener voluntad de Constitución.
Bueno, pues yo creo que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen voluntad de Constitución, que probablemente no sepan muy bien en qué sentido debe de ser reformada, porque es una cuestión para los técnicos, los expertos y también unos buenos políticos. Pero sí tienen muy claro que es necesario renovar nuestro compromiso de convivencia en común. Es necesario, por tanto, estar a la altura de lo que estuvieron los políticos de la transición al elaborar la Constitución del 78, que desde luego no lo tuvieron fácil. Ahora no lo tenemos fácil, pero entonces no lo tenían tampoco nada fácil. Y sin embargo fueron capaces de elaborar una norma constitucional que efectivamente nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Y precisamente lo mejor que podemos hacer con esa Constitución es adecuarla a la realidad de nuestros días, mejorarla, relegitimarla, fortalecerla y ofrecerla a nuestros a las generaciones futuras, disfrutarla nosotros y ofrecerla a las generaciones futuras como el mejor legado político que podemos hacer. Yo creo que esta es la idea que tenemos que tener todos grabada a fuego, que nuestra Constitución no la vamos a deslegitimar porque la queramos reformar, sino todo lo contrario, la vamos a reformar en el mejor espíritu de la transición para precisamente fortalecerla, relegitimarla y dotarla de nuevo vigor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gregorio. Bueno, ahora es el turno del público. Sí. Muchísimas gracias a los tres conferenciantes que de verdad han estado divinos. Algunos ya lo conocían a la señora Freixas y me ha encantado volverla a oír otra vez. Tres pinceladas, porque no quiero extenderme. Una, usted ha mencionado que hoy día hay un conflicto porque están los que quieren volver a centralizar un poco el Estado y otros pues que el proceso pues pueda denominarse federalista o lo que fuera. Tres pinceladas. Una, ha mencionado el conferenciante, el experto en Constitución de la Universidad de Granada, que hay una polémica, hay unos sectores de la sociedad que hablan de poder asumir el Estado central, pues una serie de competencias, de volver a centralizarlo, y otros, parte, hay unos sectores que quieren pues llegar a lo que es el federalismo, ¿no? Esto, bueno, otra pincelada era que habla del Estado social, intentar que los servicios sociales pues se cumplan y mantenerlos, ¿no? Hasta habla de una vivienda digna, o sea, un aumento si es que hay un momento de crisis. Muy bien. Pero tenemos un Estado muy mastodóntico, muy grande, las entidades, municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, para poder mantener todo esto, si encima tenemos que asumir vivienda y una serie de cosas, no sé cómo se podrá hacer. Y después, la última pincelada, que usted ha mencionado, de que estamos en un momento difícil y por eso se requiere enfrentarnos a una posible reforma. Pero que era una época que hemos vivido muy bien, y es verdad, no ha habido guerras. España tenemos el siglo XIX cargado de contiendas civiles, pero cuidado, usted no ha mencionado, y yo estoy contenta con este periodo porque yo he cubierto toda mi vida, no en él, pero usted no tiene en cuenta que hay una cantidad de ciudadanos que llevamos 30 y pico de años carentes de derechos. Cuando digo derechos, no quiero decir que todos nos falten, pero por lo menos uno. Y concretamente los que estamos viendo en Cataluña, que hablo como ciudadana de Cataluña, que desde hace 30 y pico de años no tenemos el derecho a poder escolarizar a nuestros hijos en la lengua común a todos los españoles. Y esto han pasado los constitucionalistas, los entendidos, los académicos, los políticos, y pasan olímpicamente. Son las tres pinceladas. Por tanto, no ha sido tan bueno este periodo. La pregunta va dirigida a mí exclusivamente. A ustedes, el que quiera. Quizás hacemos una ronda de 3-4 preguntas, contestamos para no hacer alguna otra cuestión. Sí, hay dos más. Sí. Bueno, yo quería señalar lo que ha dicho Teresa respecto del desconocimiento de la Constitución de los ciudadanos corrientes y en contraste sí sabemos cuáles son las quejas fundamentales de los ciudadanos corrientes que deberían encontrar respuesta
en lo que emana de la Constitución, que son los poderes del Estado legitimados para corregir determinadas situaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la Constitución, que es un punto de partida que afecta a todo el mundo, y además con un gran consenso, al mismo tiempo implica la pervivencia de fueros anteriores, como son los derechos históricos. Y además los derechos históricos se convierten en que, por ejemplo, un ciudadano de Euskadi disponga del orden del 160% tomando como 100 la cifra de los recursos que dispone un ciudadano de Madrid. Eso no es una opinión, es algo que se dijo en la última cena de la tolerancia por una persona completamente autorizada para decirlo. Es decir, esta es una cuestión. Otra cuestión, y acaba de hacer mención la interviniente anterior. Parecería lógico que las personas tengan derecho a su desarrollo intelectual. Pues bien, los sistemas educativos no son iguales. Es decir, que una persona que la inmersionan en una lengua que no entiende ya desde el parvulario, ni puede seguir el ritmo de captación de conocimientos, ni tiene otra cosa a la que no se hace mención. No tiene la posibilidad del recurso de pedir ayuda a los padres para comprender aquello que no ha entendido en la escuela, porque se dificulta a través de la lengua la ayuda de los progenitores en el desarrollo no solo de los deberes, sino de la comprensión. El mensaje del aula se convierte en ininteligible para las familias humildes en Cataluña. Y podría hacer unas enumeraciones más amplias, pero no quiero copar, pero me quedo únicamente en esas dos. Y son, bueno, podría hablar del cumplimiento de las sentencias, podría hablar de los niveles de corrupción versus o frente al aforamiento o a la transparencia a la que tendríamos derecho. Es decir, hay demasiadas carencias en nuestro sistema real de convivencia unos con otros que deberían encontrar amparo en la Constitución y en los poderes que emanan de la Constitución. Esta es la cuestión que yo quería poner de relieve. ¿Otra palabra más? Sí. La pregunta para Gregorio Cámara. Yo no estoy tan seguro de que el reformar la Constitución sea una cosa que sea, digamos, tan inocente, ni tenga que ver con los problemas sociales, porque estamos viviendo en un estado social y democrático. Y yo creo que la Constitución lo recoge bastante bien, empezando por la vivienda. El problema se circunscribe a todo lo que están haciendo los nacionalistas respecto al problema territorial. Y el problema de los nacionalistas no es que quieran reformar la Constitución, es que quieren acabar con ella, es que quieren acabar con el Estado. Punto. A partir de ahí tenemos que pensar las cosas de esa manera, o la pensamos como si viviéramos en un país, en un oasis donde, bueno, ahora hay que reformar las cosas. Bueno, a lo mejor no tenemos que reformar las cosas. Desde luego hay algunas cosas que hay que reformar. Por ejemplo, el asunto de la monarquía, es evidente, ¿no? Pero eso a cualquiera. También a lo mejor tendríamos que reformarnos el tema que acaban de decir, el tema de los foros, todas estas cosas, y los derechos históricos, porque es una antigualla del pasado. Ahora bien, todo lo demás, entonces es una cuestión discutible políticamente. Y acabo. ¿Cómo se va a conseguir que haya un consenso después de una reforma de la Constitución que va a implicar exclusivamente al problema territorial? ¿Cómo vamos a conseguir una mayoría asumible en situaciones como en Cataluña, en el País Vasco, incluso en Galicia? ¿Vamos a salir mejor parados o vamos a salir mucho peor? Y la cuestión es que se tendrían que plantear este tipo de cosas así, y no es una cuestión de pactar ni nada por el estilo. Es una cuestión de que tenemos un estadio de fútbol, unos aficionados quieren hacer gradas más bonitas y más cómodas, otros quieren hacer unas cosas más aceptables para los que tienen menos dinero, y otros quieren tirar unas cuantas gradas y hacerse sus particulares formas de pisos o lo que sea para hacer su negocio particular. ¿Se puede negociar con alguien que quiere tirar las gradas y hacer su despacho particular? Esa es la pregunta que intento llevarle a Gregorio. Otra más y respondemos. ¿Quién? ¿Sí? Sí, en primer lugar agradecer el nivel de las tres intervenciones. Citaba el profesor Cámara a otro insigne profesor, el profesor Zagrebelsky, que ha tenido, por otro lado, una notable participación en el debate constitucional italiano.
Eso me lleva a la reflexión o pregunta en el sentido de, es decir, en primer lugar me parece muy pertinente lo que decía la doctora Freixas, en el sentido de que es necesario que se realicen aportaciones académicas que puedan ser útiles a los actores o instituciones políticas que en un futuro puedan dirimir una reforma constitucional, puesto que en caso contrario, si no se dispone de estos instrumentos, tampoco es que lo conozcan muy bien, pero los constitucionalistas siempre, en las clases de Derecho Constitucional, siempre ponemos el ejemplo del bicameralismo perfecto en Italia, ¿no? Pues bien, en Italia parece que, a pesar de que el Premier Renzi dice que el futuro, antes o después, siempre vuelve, parece ser que el referéndum constitucional en que se preveía, entre otras cosas, la eliminación del sistema de bicameralismo perfecto, no ha sido aceptado por la población. Entonces, creo que este libro constituye una muestra de realismo jurídico y de conocimiento profundo de la realidad social, ¿no? Puesto que una labor de reforma de esta envergadura tiene que necesariamente contar con lo que decía la doctora Freixas, de un amplio respaldo y de unas ciertas garantías de que pueda prosperar. Bueno, empiezo por la última que se ha hecho, la última intervención. Amplio respaldo y garantía. En realidad no ha sido una pregunta, lo que ha sido más bien una constatación al hilo de lo que decía la profesora Freixas. Desde luego que sí, pero esto vuelvo a decir lo que he señalado antes. Es verdad que hace falta un amplio respaldo y la garantía necesaria para poder llevar a cabo una reforma constitucional. Pero yo quisiera señalar aquí que esto no es una cuestión que solamente afecte o dependa del conocimiento experto. Es decir, nosotros los juristas podemos decir y señalar cuáles son las carencias, cuáles son los problemas, hacer los diagnósticos y proponer soluciones técnicas. Pero no podemos ir más allá. Entre otras cosas porque la Constitución no es un artefacto perfecto, una maquinaria de relojería que esté compuesta de las mejores piezas diseñadas por los expertos, sino porque como es la norma suprema con la que nos dotamos para convivir y, por lo tanto, para canalizar y tratar de resolver todos los conflictos que puedan existir en nuestra sociedad, pues eso significa que tenemos que transigir y tenemos que negociar con muchísimas y diferentes fuerzas políticas, con muchos y diferentes postulados. Por eso tenemos que hacer concesiones, tenemos que hacer cesiones mutuas, cesiones recíprocas, para poder llegar a un punto de encuentro. Si no, será imposible. Ninguna fuerza política puede imponer, porque es una fracción, su propia visión a las demás. La Constitución es el resultado de un proceso complejo de negociación y de acuerdo, de compromisos compartidos que a nadie satisfacen, pero que a nadie dejan completamente insatisfecho. Esa es la necesidad de ponernos de acuerdo para convivir juntos entre tanta diversidad y tanta complejidad. Por lo tanto, yo quisiera trasladar, cuando hablábamos de pacto, decía acuerdo, pacto, pero esa idea también lleva la idea de compromiso. Y la idea de compromiso lleva también en sí misma la idea de ceder y de transigir cuando sea necesario y siempre que sea posible para no traicionar grandes principios que han de ser observados, pero para poder llegar a un plano conjunto de entendimiento y poder, insisto, reconstruir las condiciones de vida en común. Esto yo creo que es lo que está en la base de... Claro, y todo esto además depende de que luego el pueblo lo entienda bien, porque es el que tiene que tomar la decisión. Pensemos lo que ha pasado con el Brexit, lo que pasó en Colombia, con el acuerdo de paz, lo que ha pasado en Italia, como mencionabas con Renzi. Parecía que todo estaba encaminado y que la solución iba a ser una solución determinada, y luego al final resultó que no. Nos llevamos el gran chasco políticamente hablando, y en España podría pasar lo mismo. Imaginemos que nos ponemos de acuerdo, que abrimos una subcomisión constitucional, que analizamos la reforma, que pasan por allí todos los expertos y nos dicen lo que tenemos que hacer, las medidas que vamos a tomar, las debatimos, las analizamos, nos ponemos de acuerdo, llegamos a conformar un proyecto de reforma.
y luego lo sometemos a referéndum, porque hay que someterlo a referéndum, se afecta al artículo 168 de la Constitución, a las partes a las que se refiere este precepto, y la ciudadanía española pues dice que no. Bueno, pues entonces habremos fracasado y no se podrá hacer la reforma. Pero bueno, eso forma parte consustancial de la vida política. Así es la vida política y así es la convivencia política entre ciudadanos, y tenemos que aceptarlo con toda naturalidad. Lo que no podemos pensar nunca es que vamos a conseguir el 100% de todas las medidas que propongamos. Tenemos que transigir y negociar lo que sea necesario, como se hizo en la transición. La transición es el fruto del pacto, el fruto del compromiso. Se dejaron atrás muchísimas propuestas, los comunistas, los socialistas, los de la Unión de Centro Democrático, los de Alianza Popular, todos para conseguir finalmente tener un texto que pudiera servir para la convivencia de todos los españoles. En ese sentido es muy difícil, claro que es difícil. Y además se puede abortar por la intransigencia de muchos, que todos sabemos que están ahí, que existen. Pero yo no puedo decir nada más que eso, decir que hay que ponerle voluntad de constitución, a trabajar con el mejor espíritu constructivo, tratar de persuadir con ese mejor espíritu constructivo para resolver los problemas que realmente nos preocupan a todos los españoles y ver a qué resultado llegamos. Desde luego lo que no podemos quedarnos es cruzados de brazos y no hacer nada ante la situación que tenemos. Esto me hace enlazar con lo que se decía en relación con el País Vasco, y también se conectaba con la situación que se está viviendo en Cataluña. Vamos a ver. Lo del País Vasco, el concierto vasco y el convenio navarro, pues evidentemente es fruto precisamente de este pacto, de este compromiso, de este transigir y llegar a acuerdos para poder sacar adelante un texto constitucional. Tal y como está reconocido en la disposición adicional primera de la Constitución, esto es algo que ha resuelto un conflicto que se viene arrastrando históricamente. Lo que pasa es que no se ha resuelto bien. Lo que pasa es que algo que es un elemento identitario, por así decirlo, del País Vasco, que se enraiza en la historia y que tiene un tinte prácticamente confederal, pues sin embargo luego produce desigualdades, porque es verdad que mediante este sistema, aunque genera para ello una cierta inseguridad en el sentido de que depende de cómo vaya la economía, de cómo funcione el asunto, ¿no? Económicamente hablando, pues sin embargo generalmente produce unos resultados más favorables para la ciudadanía vasca y navarra que para el conjunto de los españoles, porque está mal diseñado, sobre todo la aplicación de la normativa que en desarrollo de la Constitución establece, el cupo y el concierto, pues eso hace que haya mayor disponibilidad de fondos y por lo tanto mayor capacidad de tener mejores servicios públicos tanto en el País Vasco como en Navarra en relación con el conjunto del territorio del Estado. Y eso tiene solución. Quizás no sea necesario ni siquiera la reforma constitucional, porque en realidad lo que hace la Constitución es reconocer una singularidad, un hecho diferencial, que debería quedarse en ese plano puramente, pues de reconocimiento de singularidades históricas y identidades en el plano identitario que nada tienen por qué perjudicar y molestar a los demás. Es una forma organizativa que es asumible siempre y cuando no genere desigualdades. Y ahí es donde la legislación debería prever mecanismos suficientes para aplicar bien esa medida, de tal forma que la contribución del País Vasco y de Navarra a la solidaridad pues sea la que corresponde a ese territorio, igual que otros territorios también contribuye a que esa solidaridad y esa tendencia a homogeneizar servicios se produzca. Por lo tanto, yo lo vería en ese plano. En el tema de Cataluña ya la cuestión es diferente. Porque no estamos hablando de una singularidad de ese tipo que no tiene reconocida Cataluña, aunque se pretendió, luego no fructificó en la reforma estatutaria, como sabéis, del 2006, mejor que yo. Pero lo que ocurre en Cataluña no es tanto un problema de financiación, aunque a veces también se plantea esta cuestión, pero yo creo que eso podría quedar perfectamente resuelto con el principio de ordinalidad, bien entendido, en el sentido, como ha dicho el Tribunal Constitucional,
en la sentencia famosa de 31-2010, que tiene algunos aspectos que se destacan un poco, pero este es interesante, en el sentido de que ninguna comunidad puede quedar en una posición empeorada una vez que ha hecho la contribución a la solidaridad, y eso tiene anclaje constitucional también, y además va en la línea de lo que establece también el Tribunal Constitucional Federal alemán, y por lo tanto no es tanto un problema de ese orden cuanto un problema que tiene que ver más con lo identitario, ¿no? Para hablarlo claramente. Y a partir de lo identitario se ha desarrollado pues, en este territorio pues, una confluencia de fuerzas muy dispares entre sí, incompatibles incluso, pues yo podría decir yo entre sí, si miramos las propuestas sociales, democráticas o de otro tipo que puedan tener, pero que se han aglutinado y se han conglomerado, por así decirlo, a lo largo de estos años en un objetivo de independentismo, en un objetivo de secesión. Y este es el gran problema que existe, porque realmente lo están haciendo. Es decir, ser independentista es muy legítimo y se puede aceptar, pero lo que no se puede aceptar es que se pretenda llegar a la independencia de una manera unilateral y vulnerando la Constitución, las leyes, el orden internacional e incluso el orden europeo. Es decir, no es posible considerar que eso es democrático. No es posible considerar que eso es democrático. Máxime cuando ha habido un proceso electoral que incluso se planteó aquí como plebiscitario por las mismas fuerzas a las que nos estamos refiriendo, y sin embargo no consiguieron la mayoría y se quedaron, no sé si recuerdo bien, pero un 37,4% de los votos apoyaron a fuerzas independentistas y un 52,4%, no sé, lo que sea, pero por ahí, el hecho de que votaran de otra manera pues significaba claramente que no iba por ahí la sociedad catalana. Y sin embargo de ahí deducen un mandato democrático de la ciudadanía para alcanzar la independencia, y eso lo visten con un pretendido llamado derecho a decidir, que desde mi punto de vista no existe, que es una idea talismán, que es que encubre en realidad lo que es un derecho de autodeterminación que no reconoce el ordenamiento constitucional a una sociedad que está incardinada en un Estado democrático como es España, plenamente democrático, y que por lo tanto de lo que se está hablando es de otra cosa, de lo que se está hablando es de secesión. De secesión además, donde según los estudios demoscópicos que yo he podido manejar, hay un 26% de independentistas que están por esa vía de manera radical, pero los demás serían coyunturales. Y además hay una mayoría neta y clara de catalanes y catalanas que comparten la identidad española con la identidad catalana y con la europea, y eso no supone ningún problema. Es decir, yo creo que esa situación que se vive en Cataluña está produciendo una gran fractura social, y es algo absolutamente perjudicial para todos, para los catalanes, para el conjunto de los españoles, para España, es decir, y ante eso no podemos sino hacer con el mejor espíritu positivo y el mejor espíritu constructivo una reorganización territorial del Estado que permita, no voy a decir ahora exactamente de qué manera, porque eso dependerá de los acuerdos y los consensos que se pueden alcanzar, pero que permita que se reconozca un grado de autogobierno, que exista un grado de autogobierno de calidad, como se está reclamando, no solo en Cataluña, sino en todos los territorios, y que ese autogobierno permita hablar de lo que es definitorio de un Estado descentralizado, que todos los territorios puedan participar en las decisiones que a ellos les afectan suficientemente, y al mismo tiempo que sea un Estado plenamente democrático, organizado como tal, mejorando todos los aspectos que sean necesarios. Por eso yo creo que están vinculados los temas, porque además con una reforma constitucional no solamente votarían todos los españoles en un referéndum, sino que votarían también luego los catalanes o los andaluces o los valencianos o los vascos en un segundo plano, una vez que se reformará la Constitución, para adecuar su norma institucional básica, llámese Estatuto de Autonomía o como se llame, a la Constitución nueva que ha resultado de ese proceso de reforma constitucional. Pero qué duda cabe, y con esto creo responder a otra de las preguntas que se hacía, que todos los problemas están trabados entre sí.
Es decir, aquí no hay un problema único de un desafío en el ámbito puramente territorial, de unos grupos políticos que buscan la independencia. Es que eso se ha visto alimentado por la crisis económica. Es que eso se ha visto incrementado por la pérdida de derechos sociales, por los recortes. Se ha visto incrementado también por la deficiencia de la calidad democrática en la organización, en el modelo de organización política con el que nos dotamos con la Constitución del 78. No son problemas disociados. Igual que no está disociado el problema de Cataluña del resto de las comunidades autónomas. Todo forma parte de un conjunto que se ha producido en un momento muy determinado de la historia, como estamos viviendo, donde también ha habido un ascenso extraordinario de los populismos, y el nacionalismo es una forma de populismo radical, por otra parte, tal y como se está planteando aquí. Entonces, claro, eso hay que resolverlo, y si hay que resolverlo, la mejor manera, creo yo, es tratar de resolver todos y cada uno de los problemas concretos, todos y cada uno de los retos que nos plantea la evolución que ha tenido el país, como digo, desde la pasada década hasta la actualidad. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho. También se han mencionado, no sé, perdonadme, me cuesta trabajo recordar todas las preguntas que se han hecho, han sido muchas. Si quieres, intervengo ya ahora un momentito y luego lo retomas tú, y mientras te lo piensas. De acuerdo, estupendo. Así lo repartimos un poquito más. Bueno, yo solamente insistir en una cuestión. No todo lo que funciona mal y que hay que cambiar necesita reforma constitucional. Claro. Hay algunos puntos que con una simple reforma legislativa quedarían resueltos, y otros simplemente haciendo una política diferente. Ha salido el tema de la lengua. Para que esto dejara de ser un problema no necesitamos reformar la Constitución. Se necesitaría cumplir la ley, aplicar las sentencias y, digamos, tener un poco de racionalidad en las cosas, como sucede en otros lugares. Yo el otro día estaba con el embajador de Canadá hablando precisamente del tema lingüístico, y se quedó muy sorprendido por la práctica que existía aquí en Cataluña, porque me decía, dice, no, es que en Canadá, en el Quebec, los ingleses que van a vivir a Quebec pueden escolarizar a sus hijos en inglés. En cambio, los quebecuas, es decir, la gente del Quebec, o los extranjeros que van a Quebec, no, los tienen que escolarizar en francés. Claro, él, cuando fue consciente de que aquí en Cataluña eso no sería posible por cómo se está aplicando la ley de normalización lingüística, se quedó sorprendido, porque dijo, esto es contraproducente. Esto va a plantear, digamos, problemas, porque realmente, evidentemente, hay que proteger la lengua del lugar, pero lo que tampoco no puedes hacer es perjudicar a aquellas personas que, por familia, por lengua materna, porque vienen de otro sitio, pues no pueden entrar en la dinámica del país por un problema lingüístico. Bueno, esto no hace falta cambiar la Constitución. Lo mismo sucede con otros aspectos. Es decir, mientras interpretando la Constitución, aplicando bien las leyes, cumpliendo las sentencias, podamos obtener la respuesta, no hace falta que cambiemos la Constitución si la respuesta que podemos encontrar es adecuada. ¿Cuándo hay que cambiar la Constitución? Pues cuando con la interpretación y la legislación no hay bastante, entonces es cuando debemos hacerlo. Y claro, eso significa que hay que reflexionarlo analizando bien la situación, con una cierta, con rigor, y pero sin una excesiva prisa por decir, no, es que lo quiero modificar ya. No, a ver, vamos a ver cómo está la cosa, funciona, no funciona. Y si yo siempre, por mi experiencia europea, también hacíamos otra cosa cuando estamos planteando reformas, por ejemplo, en los tratados de la Unión Europea, que también, claro, plantear reformas a 28, bueno, cuando ya éramos a 15 ya era un problema, pero ahora 28, problemón inmenso, porque hay que aunar muchísimas cosas. Bueno, pues un método muy sencillo que decimos, ¿qué es lo que desde los últimos tratados
hemos avanzado y estamos todos de acuerdo. Tal cosa, pues mira, en el futuro tratado lo vamos a consolidar para a partir de ahí poder ir avanzando más. ¿Cuáles son aquellas cuestiones en las que no nos vamos a poner de acuerdo de ninguna manera? Bueno, pues mira, estas de momento las aparcamos y ya iremos madurando. Y toda esa otra franja en la cual es posible el acuerdo, quizás sí, quizás no, trabajemos ahí para ver si encontramos vías de solución de la cosa. Es decir, por una parte hemos de basarnos en los principios, porque sin principios no vamos a ningún sitio, pero por otra parte también hemos de ser muy pragmáticos por ver exactamente hasta qué punto podemos encontrar una solución a un problema concreto. Y eso tanto para las reformas legislativas como para las reformas constitucionales. Aunar lo que es la defensa de los principios, que tenemos que hacerlo, con el pragmatismo suficiente para poder llegar, digamos, a acuerdos que puedan generar una mejora en lo que ya tenemos. Porque claro, si vamos a reformar para estar peor, no. Vamos a reformar para estar mejor. Y eso, pues, yo creo que necesita, pues, un poquito de sosiego, por decirlo de alguna manera. Aquello que, no sé si era mi patrona Santa Teresa, ¿no? Decía que en época de tribulación poca mudanza o algo por el estilo, ¿no? Pues vamos a ver, no significa que porque tengamos problemas no los debamos abordar, ¿no? Pero hagamos la mudanza con... La lengua es cumplir el adoctrinamiento en la escuela. Y es cumplirla, no reformarla, es cumplirla. Es eso. Yo soy profesora. Sí, llevo 35 de años y me he tenido que gastar muchísimo para que mi hija tuviera una enseñanza en las dos lenguas. Mi hermano, que es catalán, no ha podido volver a Cataluña porque no encontraba escuela para sus hijas, ya que se ha casado con una extremeña, que ha estado por el trabajo en Madrid y no podía volver. No, es que es eso, ahí no es reformar la Constitución, es cumplir la ley. Es cumplir la ley. El federalismo, pero también está la otra postura. No, perdone, pero es que usted está planteando una cosa muy concreta. Una cosa muy concreta, además usted ha dicho que no tiene ese derecho o no se está aplicando. Claro. Bueno, pero eso me parece que ya es sacar una consecuencia excesiva. Es decir, no, vamos a ver, es que los ciudadanos... El nacionalismo no era nada, es la lengua. Y es ahora algo por cuestión de la escuela. La escuela. Ya está. Sí. O sea, en la escuela hay una inmersión lingüística. El profesor tiene que doblegarse. Y se han ido muchos maestros y profesores de Cataluña. Sí, pero yo en el sentido le digo, pero no, yo lo que quiero, sí, pero vamos a ver, yo lo que quiero es que no es solo, es que en España no tenemos solo ese problema lingüístico, tenemos también otro, claro que es muy importante, y me remito a lo que ha dicho la profesora. Es que es la causa del nacionalismo. Es que es la causa del nacionalismo. Me remito a lo que ha dicho la profesora Freixa, pero también tenemos que resolver otros muchos problemas. No solo, ¿cómo que no hace falta la reforma? La reforma en esto, hacer cumplir las sentencias de los tribunales, no se cumplen. En este tema sí, pero en los demás temas ya, por supuesto. Pero si no lo niego, pero vamos a ver, es que estamos hablando de muchos más temas. No basta con aplicar la Constitución tal como, porque ahora mismo tenemos un problema de Constitución. Hay muchas cosas que se pueden arreglar, como ha dicho Teresa y he dicho yo, con la legislación, aplicando la legislación mediante la interpretación, pero hay otros muchos que hay que reformar la Constitución. Pero esto no hace falta reformar. Claro, en eso estoy de acuerdo, Mañana mismo, el gobierno que diga... En eso estoy de acuerdo. Ya le digo, Esquerra Republicana no era nada antes. Eran poquísimos, con el Rey de Barriera y compañía. Hoy día es grande por la enseñanza en la escuela, y no solamente la lengua, sino los libros de historia y todo. Y el gobierno, tanto la izquierda como la derecha, no han hecho nada. Nada. Lo que pasa es que, claro, esto sería objeto de otro debate que ya abordaremos, porque... Sí, segundo turno, porque es que las dos personas que han venido de fuera van a tener que marcharse rápidamente, porque si no perderán el tren. Muy rápidamente, la cuestión de la lengua desde luego está ahí y seguramente con que los tribunales cumplieran las sentencias tendríamos suficiente, pero es que yo creo que la madre del cordero va más allá, es el sistema educativo, y en ese sentido yo creo que una de las cuestiones que se deberían elevar quizás a rango constitucional, porque parece ser que no se llega a ese acuerdo de que hay unos pactos de Estado donde la educación, la sanidad, aquello que es esencial para la función de la comunidad, la cohesión de un Estado, ¿no? Pues plurinacional, pero la cohesión de Estado está en la educación de los niños.
porque ahora podríamos, con pactos con los partidos, que en ese sentido que entiendo que también que habría que evitar la partitocracia que se ha instaurado más que democracia, ¿no? También habría que regular los partidos a un nivel constitucional, prohibir ciertas prácticas, etcétera, etcétera, pero la educación también, y que fuera algo sagrado, porque claro, lo que yo veo, tengo un hijo de 9 años o más pequeño, y yo veo sus libros de sociales. Oye, es que va a ser un analfabeto, porque no se estudia más allá del territorio catalán. Es que no se estudia más allá. Se obvia todo lo que hace referencia, ya no te digo a Europa, que de alguna manera, porque el nivel es bajito, sino es que a lo más próximo. A lo más próximo, no hay absoluta referencia. Es un niño que solo no sabe lo que es el Tajo. A este paso, es que no lo va a saber. Ni dónde está, ni dónde está. Vamos, es que es un problema educativo. Y además, estaríamos, sería que pan para hoy, hambre para mañana. Si no se llega a un pacto nacional sobre la educación, que todos los niños aprendan lo mismo, en lo esencial, ¿no? Es que estamos... El Estado está muerto. Hay una comisión... Hay una comisión de estudio precisamente que lleva trabajando desde que comenzó... No, si no es eso. Si lo único que quiero decir es que el tema que lleva toda la razón y nos preocupa mucho, y de hecho esa es una comisión en la que yo estoy adscrito, no formo parte de ella, pero me he adscrito por la importancia que tiene el tema. Y precisamente de lo que se está intentando conseguir es un pacto social y político por la educación de acuerdo con la comunidad educativa. Y precisamente hay un catalán al frente de nuestro grupo que está dirigiendo el tema, me han llamado para comparecer. Manuel Cruz, efectivamente tú vas a comparecer, precisamente porque nos preocupa muchísimo el tema de la educación y porque es verdad que como no se consiga ese pacto y se arreglen todos estos problemas, lo que estamos hablando será imposible. La lengua, perdón, para mí no es menor, pero a ver, por favor, si hay alguna otra cosa, porque se van a tener que ir ya para cerrar ese bloque de cuestiones y abrimos otro. Muy cortito. Tengo en tu coche. Teresa, tienes que llevar porque tiene la Tan cortito como no, es que, que si esta Constitución no se cumple, ¿por qué queremos otra que tampoco se cumplirá entonces? No, sí. Es decir, que lo primero para la igualdad de los españoles es que se cumpla la Constitución. El gobierno tiene la obligación de hacerlo. Y no hablemos de cambios, mientras no se haga esto. Tomaduras de pelo. Sí, más cantidad. Tiene razón, pero cuando se habla de cambiar la Constitución, se quiere cambiar porque hay cosas que no han funcionado. Pero es muy importante las cosas que no han funcionado, saber por qué no han funcionado. Claro. Y una de las cosas que está clara, porque yo no la he leído la Constitución, pero he seguido mucho, porque soy del siglo pasado ya, por lo tanto lo he seguido desde el año 59 hasta ahora, lo que está pasando que la Constitución española no es suficientemente clara. Y demasiadas veces se ha de decir que se ha de interpretar, que no se interpreta. Ha de ser lo más precisa posible, porque si no lleva estas confusiones continuas. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Pero la Constitución no puede contenerlo todo en detalle. La Constitución muchísimas cosas que se han prestado a la interpretación y el bipartidismo. Bueno, no. Es que tengo la maleta del profesor Cámara en mi coche y voy a tener que salir. A ver, ¿cómo? Pero se puede quedar Juan Carlos. Les agradezco. Les agradezco mucho las intervenciones, tomamos nota de ellas porque realmente en todo lo que podamos pues lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.